Hola, hubo un titular del diario El País que me atrajo, me llamó la atención. Decía, el poder transformador del manifiesto comunista. Dije, ¿qué poder transformador? Caray. Y ya el interés aumentó muchísimo, porque resulta que se refería a una nueva edición del famoso libro de Marx y Engels, publicado originalmente en 1848, una reedición para celebrar el primer siglo del Partido Comunista de España, que cumple 100 años este año, 2021. Todo esto bien interesante. Aún más interesante, el prólogo del libro está escrito por Yolanda Díaz, la vicepresidenta del gobierno y la ministra de Trabajo. Entonces, ya esto era, como usted comprenderá, irresistible. Y pensé que podíamos reflexionar un poco sobre eso. Y me leí el prólogo con mucho interés. Porque es una nueva demostración de algo que es típico de la izquierda. Y es que no se hace cargo. La izquierda nunca es responsable. Tiene unos ídolos, pero los trata como ídolos y jamás considera las consecuencias de sus actos, de sus ideas. Esto nunca se habla de eso. Este prólogo es extraordinario en ese sentido. Porque habla de Marx, bueno, lo elogia de manera sin límites, vamos, dice, bueno, algunas visiones condenan su sesgo patriarcal. Parece que el problema del comunismo es que Marx tenía un sesgo patriarcal. Como si no lo hubiera tenido el comunismo siempre. Patriarcal, machista, homófobo, contaminador. Pero no, pequeño defecto. Y enseguida dice, algunas visiones celebran su relación con la naturaleza y el medio ambiente. Yo digo, vamos a ver, pero aquí ¿qué está pasando? Si hay algo que fue enemigo del medio ambiente, fue el comunismo. Pero si el propio Mao Zedong decía, estamos en guerra contra la naturaleza. Pero hay que ver lo que hicieron los comunistas en todas partes. En el mar de Aral, al que arrasaron, liquidaron, exterminaron. Y ahora se presentan como diciendo, no, el comunismo, dice, no, su relación con la naturaleza. Y dice Marx y Engels, le estoy leyendo a la señora vicepresidenta, dice, Marx y Engels, dice, con un espíritu tan esperanzado como revolucionario, trastocando convenciones y denunciando injusticias atávicas. O sea, aquí parece que el problema es el capitalismo contra el que estaban Marx y Engels. Pero yo dije, bueno, igual la señora Yolanda Díaz dice algo de lo que pasa cuando el capitalismo es suprimido, como querían Marx y Engels y como defienden en el manifiesto comunista. No dice nada. Dice incluso, bueno, se han equivocado algunos en las traducciones porque hablan de dictadura del proletariado. Dice que no se corresponde con el sustrato exacto de sus tesis. ¿Ah, no? ¿Que Marx y Engels no estaban a favor de la dictadura? Y entonces, señora Yolanda Díaz, ¿cómo es posible que todos los países comunistas hayan sido dictaduras? ¿Todos ellos sin ni una sola excepción? Alguien dirá, no, es que no aplicaron el manifiesto comunista. Pues sí, pues claro que lo aplicaron. Claro que lo aplicaron. El comunismo
se basa en políticas anticapitalistas como querían Marx y Engels, que por eso son homenajeados en todos los países comunistas. ¿Por qué? Porque estaban en contra de la propiedad privada y en contra de los contratos voluntarios del mercado, que son las dos instituciones básicas del capitalismo. Y como son las dos instituciones básicas del capitalismo, Marx y Engels las combaten, y los seguidores de Marx y Engels, cuando tienen la ocasión, acaban con ellas. Y cuando acabaron con esas instituciones, siguiendo la doctrina de Marx y Engels en el Manifiesto Comunista, se produjeron 100 millones de trabajadores asesinados, señora. Los mataron los comunistas, la mayor parte de ellos, por cierto, de hambre. Muchos en campos de concentración, que es otra seña de identidad del socialismo. Pero la mayoría murieron de hambre. ¿Por qué? Y porque los anticapitalistas aplican políticas anticapitalistas siguiendo el Manifiesto Comunista, claro está. Y entonces uno diría, bueno, pues alguna cosa dirá Yolanda Díaz sobre las víctimas del comunismo. Ni una sola palabra, señora. Ni una sola palabra, ¿eh? Lo que habla es que el capitalismo es muy malo. Es muy malo, y dice que el manifiesto es una carta abierta a la humanidad y a las clases trabajadoras. Es uno de esos libros mágicos e inagotables, nacidos para perdurar, pero estoy leyendo a Yolanda Díaz, que consiguen retratar la realidad y al mismo tiempo transfigurarla. Señora, podría decir algo de los muertos, ¿no? Ni una sola palabra. Dice, reivindicar la memoria, dice, de Marx y Engels, es una tarea política. Dice, al parecer impensable, ahora se mete con Madrid. Es típico, ¿no? En una capital amnésica cuyos gobernantes no han dudado en retirar del espacio público las placas y honores a Largo Caballero. O sea, pide memoria. Yolanda Díaz pide memoria y se olvida de 100 millones de trabajadores asesinados. Es muy, muy impresionante. Y habla del Partido Comunista, que sufriría, leo, a lo largo de su convulsa vida, guerra, represión. ¿Qué pasa? ¿El comunismo solo sufrió la represión? ¿Nunca la practicó contra otros? Hablan de memoria estos, ¿eh? Qué manera de tener una memoria selectiva. Pues así es, donde lo malo, concluye Yolanda Díaz, dice, siempre el capitalismo, en cualquiera de sus diversas y voraces mutaciones, dispuesto a fagocitar, corromper y desintegrar. Digo, ¿esto es lo que hace el capitalismo, señora Yolanda Díaz? Y dígame una cosa, ¿qué hace el anticapitalismo? ¿Qué hacen los países en donde se practica esto que usted elogia? Usted no dice nada. Termina el prólogo hablando de que el libro es una apasionada defensa de la democracia y la libertad. Ninguno de los países en donde se aplicó esto fue una democracia. En ninguno de los países donde estas ideas se aplicaron hubo libertad. Y lo que me impresiona es que no hay como ni un intento de abordarlo. Por eso digo que la izquierda no se hace cargo. Es como si no fuera con ella el tema. Es como si esos 100 millones de muertos hubieran muerto por una extraña enfermedad, por una peste. Pues no, señora Yolanda Díaz, los mataron los comunistas siguiendo la doctrina de Marx y Engels, que es acabar con el capitalismo, acabar con la propiedad privada. Hicieron eso y los mataron. Entonces, yo no digo que usted, Yolanda Díaz, aplauda este genocidio. Por supuesto que no lo aplaude, supongo, ¿no? Estoy seguro. Pero debería hacerse cargo, ¿no? Sí, porque esto que le estoy contando, estos 100 millones de muertos, tienen algo que ver con esto que usted escribe. Y usted pasa por encima, sin
pero sin tocar este tema, como si no fuera con usted, como si no fuera con Marx y con Engels, como si no fuera con el comunismo. Interesante, ¿no? Bueno, pues nada. Muchas gracias. Como siempre, le pido que se suscriba, que le dé a la campanita de las notificaciones y al me gusta si le ha gustado. Muchas gracias y hasta pronto.